¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por continuar con nosotros, a todas, a todos, por compartir, por supuesto, este espacio de opinión, de intento de análisis, de reflexión sobre lo que pasa en nuestro país. Oigan, por supuesto, reiterarles, el día sábado a las 5 de la tarde se estrenan los comentarios de Manuel Hernández Borbolla en nuestro canal. Manuel estará, por supuesto, cada semana mandándonos un comentario, un análisis para reflexionarlo con ustedes. Así que ya lo saben, 5 de la tarde los sábados, Manuel Hernández Borbolla, 18:30 están nuestros queridos Federico Bonazo y Ricardo Valderas en Narrativas. Ahí vamos, poco a poquito creciendo, por supuesto, en contenido para que ustedes estén contentos y se mantengan en este canal y lo sigan recomendando. Oigan, bueno, amén de este lamentable suceso que se registró con el equipo de Claudia Sheinbaum, en donde tras un accidente una persona perdió la vida y tres más resultaron lesionadas. Claudia Sheinbaum se dirigía precisamente a una reunión, a un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer presencia en pasta de conchos. Y más allá de este hecho en sí, me quedé pensando, por supuesto, en lo que es la figura de Andrés Manuel López Obrador, que comienza ya su camino, su periplo hacia el final del sexenio. Un sexenio que, por supuesto, queda marcado en la historia. Que habrá gente que lo cuestione, que habrá gente que lo defienda, pero que a nadie, absolutamente a nadie, le pasará desapercibido y que sin duda alguna tiene un lugar en la historia de nuestro país mucho mejor, mucho, pero mucho mejor del que alcanzaron personajes tan deleznables e inefables como Carlos Salinas de Gortari, como Ernesto Zedillo Ponce de León, como Enrique Peña Nieto, como Fox o como Calderón. Y parto de que ese lugar a López Obrador se lo están dando ustedes, la gente, la sociedad civil, la real sociedad civil, las personas que de una u otra manera se sintieron representadas por el político tabasqueño y lo acompañaron desde el primero hasta el último día, siempre mostrando precisamente esa lealtad. Sí, había algunos con una lealtad totalmente acrítica, pero otros que fueron capaces de seguir confiando en Andrés Manuel con virtudes y con defectos, entendiendo que no hay perfección en la política, pero si hay buenos y malos políticos, si hay buenos y malos gobernantes. Yo por eso rechazo totalmente ese argumento para mí demasiado falaz, demasiado simplista de decir todos, absolutamente todos son iguales. Me parece que en muchas ocasiones es miedo a profundizar realmente en lo que ha habido, no ha habido y en cuestionar nuestras propias creencias sobre diferentes formas de gobernar. Andrés Manuel López Obrador consiguió muchísimas cosas, muchísimas, sumamente positivas. Y para mí, por ejemplo, una de las principales es ganar la batalla cultural, es ganar la batalla narrativa. ¿Por qué? Porque no se trata de la manipulación, no se trata de que mientas y que toda la gente esté en una especie de hipnosis colectiva. No, se trata de llevar temas fundamentales, esenciales de la vida de a pie de este país a el centro del debate. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador cuestionara de manera beligerante como tal y como es su propia personalidad, conceptos que estaban totalmente normalizados, totalmente justificados, como el clasismo, como el racismo, como el aspiracionismo, como la meritocracia y demás, puso precisamente, puso a los mexicanos y mexicanas enfrente de un espejo. A muchos no les gustó lo que vieron, por supuesto, y por eso se le lanzaban a Andrés Manuel. Decían, ¿por qué me dice Fifi? Padre, tú no eres fifí. O sea, tú no tienes la capacidad económica, aunque tengas un buen salario, de ser fifí. Los fifís, y lo dijo muchas veces López Obrador, son cierto número de ciertas familias. Pero eso reflejaba, ¿no? Cómo se sentían algunas personas. ¿Por qué me dice aspiracionista si yo he luchado por lo que tengo? Sí, nadie cuestiona que luches por lo que tienes. Es la manera como luchaste, aplastando a otras personas, pasando por encima de otros, considerando que eso era competencia como tal. El individualismo de una sociedad, un sector de la sociedad que fue haciendo mucho daño al resto, pero que esas personas se sentían felices de la vida porque el patrón los palmeaba, ¿no? Los aplaudía, los ponía como el empleado del mes, aun y cuando para lograrlo traicionaran a sus compañeros. Y entiéndame,
No se trata de que nos hundimos todos y todos estamos abajo, no, no va por ahí. Por supuesto que es totalmente legítimo que una persona quiera crecer, que una persona tenga aspiración, que una persona tenga deseos de ser mejor, de tener una mejor calidad de vida. Eso no estamos discutiéndolo. Lo que ponemos en el debate es la forma, la manera, dejar de lado ese egoísmo tan rampante, esas actitudes de querer o de pensar que como yo voy a ser algún día fifí, pues entonces desde ahorita saboteo cualquier posibilidad de derechos laborales, de derechos colectivos, de derechos sindicales. Eso es lo que se cuestiona. Esa narrativa y esa batalla cultural que había ganado el neoliberalismo, pero que con Andrés Manuel López Obrador se echó precisamente para atrás. Y un factor clave en todo esto fue la mañanera, un producto que vaya que enoja a los conservadores. Es de verdad una mentada de madre para cada uno de estos personajes. Yo recuerdo cuando comenzaban las mañaneras, como varios integrantes del PAN y del PRI, ¿no? Y sus corifeos, sus conductores, las minimizaban. Decían, ay, son un rollo de 2 horas, ¿quién las va a ver? A nadie le importa lo que diga López Obrador, puros pretextos, ¿no? Cuando ya habíamos sabido la forma en que funcionaban a raíz de que Andrés Manuel había sido jefe de gobierno. Yo estuve en una junta editorial y me acuerdo muy bien que les decía que era un aparato de comunicación mega interesante y muy brillante, brillante. ¿Por qué? Porque de esa manera Andrés Manuel imponía la agenda como lo hizo en el 2000 cuando se le impuso al propio Vicente Fox Quesada. Recuerdan que incluso Fox trató de replicarlo, pero pues no se levantaba temprano y después se aburrió como todo lo aburría Fox, ¿no? Y entonces dejó a Martita, y Martita pues era un verdadero golpe en la cabeza estarle escuchando todo el tiempo, y después lo dejaron de hacer, porque así era ese gobierno, ¿no? Nunca entendió de qué se trataba la finalidad de la mañanera, nunca entendió la importancia de ganar la agenda. Andrés Manuel sí, porque sabía que esto era esencial para comunicarse, pero también porque entendía muy bien que a raíz de su decisión de disminuir el gasto en publicidad y el dinero destinado a medios de comunicación, muchos de estos se le iban a lanzar a la yugular. Sabía perfectamente Andrés Manuel la manera en cómo los medios se comportaban hacia los políticos, cómo a punta de periodicazos doblaban muchas veces a gobernantes, impedían muchas reformas. Andrés Manuel conocía a fondo esa relación tan tóxica que había, una relación que Enrique Peña Nieto llevó al delirio, con cifras abominables, impresionantes. Había estaciones de radio, revistas, canales de televisión que se mantenían del apoyo gubernamental, cuando todo ese dinero lo podías distribuir en otro tipo de cosas, y los medios tendrían que asumir su responsabilidad de generar contenido de calidad para que la gente los volteara a ver, para que los patrocinadores los voltearan a ver. Pero era parte de esta relación entre el poder político y el poder mediático, que se acostaban regularmente de verdad, en un deplorable amaciato a costa, por supuesto, de las mayorías. López Obrador llega y termina con ese vínculo. Y por supuesto, sabía también que varios integrantes de la derecha, hablo de patrocinadores, hablo de empresarios de mucho poder, hablo de dueños de medios, claro, pero de empresarios también como los de Bimbo, como los de Palacio de Hierro, como todas esas familias que están entre los 10 más ricos de México, y van a aprovechar los canales de comunicación para golpearlo en temas de violencia, en temas de economía. ¿Por qué? Porque iba a tomar decisiones que les iba a molestar. Y por el simple hecho de ser quien es, por el simple hecho de no venir de la misma cuna de ellos, por el simple hecho de no llevar el mismo camino que ellos, por el simple hecho de ser López Obrador. Y lo entendió también, que lo supo manejar de forma perfecta, a tal grado que los mismos que en un principio se burlaban de la mañanera, terminaron tomándola como parte medular de su agenda informativa. Terminaron tomándola como parte clave para conformar sus escaletas, sus estructuras de noticieros.
Y cuando los empresarios se enojaban, te decían, ya no saquen nada de la mañanera. Pero los pobres reporteros y comunicadores decían, ¿y qué sacamos? Si es lo que se está discutiendo en todo el día. Pero más allá de ese trajín informativo, era el mensaje a ustedes, era el mensaje del presidente informándole a las personas, era el mensaje del presidente poniéndole a la gente lo que estaba sucediendo y que todos tuvieran la película completa, como dice mi querido Jorge Armando Rocha, de la realidad de un país. Y no solamente lo que los medios grandotes decían, y no solamente los que los patrocinadores pagaban. Andrés Manuel sabía que uno de sus principales enemigos, Claudio X González Laporte, el padre de Claudio X González Guajardo, tiene una facilidad para entrar a los medios de comunicación en su mensaje, y su hijo para operar desde ahí. Era esencial que Andrés Manuel tuviera precisamente su espacio, ese espacio que marcara un antes y un después. Y en eso se convirtió precisamente la mañanera, un ejercicio en el cual dictas una agenda, discutes y respondes. Yo sé, como lo he dicho en otras ocasiones, ha habido excesos también en la mañanera. Se han metido a grandes periodistas en el mismo costal de malos periodistas, pero la realidad es que la mañanera ha cumplido un papel mucho más positivo que negativo y ha tenido una presencia y un peso esencial, sobre todo en lo que para mí es uno de los principales legados de Andrés Manuel, que es la politización de una sociedad. Mucha gente te dice, la mañanera polariza. El presidente desde el púlpito lanza todo tipo de ataques, todo tipo de cuestionamientos. Eso es mentira. La polarización ya existía en México. La polarización es económica, es social. Y si lo queremos vincular a la política, quien polarizó este país se llama Vicente Fox Quesada. Vicente Fox, recuerdan, cuando comenzó con todo el tema del desafuero, ahí se empezó a polarizar la sociedad. Y después, con el fraude del 2006, se polarizó políticamente la sociedad. ¿Por qué? Porque el poder a la mala decidió que el candidato de una mayoría, que el candidato de un sector de la población, no iba a ganar esas elecciones. A partir de ese momento, empezó a germinarse precisamente en un sector de la sociedad el interés por estar informado, el interés por entender qué realmente estaba pasando. Se empezó a perder el miedo a las campañas sucias, porque se empezó a dar cuenta la mayoría de la gente que lo que le habían hecho a López Obrador era un fraude monumental y que lo justificaban de una manera cínica. Si eso le agregamos el fracaso monumental que fue Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República, legitimando una guerra para los intereses de los Estados Unidos a costa de millones de mexicanos y de mexicanas, generando una hemorragia que hoy por hoy no ha logrado cicatrizar. Pues por supuesto que la gente se fue hartando de todo lo que representaba ese sistema, que tenía el cinismo, por supuesto, de acusar a López Obrador de violento. ¿Con qué cara Felipe Calderón en su momento, Enrique Peña Nieto, pero sobre todo Calderón, ajá, ya en la contienda entre López Obrador, Vázquez Mota y Peña Nieto, se atrevía a decir que López Obrador era el violento, cuando en su gobierno había hecho y deshecho en ese sentido, había manejado la necropolítica. Y Peña Nieto se le había pasado reprimiendo a las personas que protestaban. Ya nos olvidamos de Atenco. La violencia no partía de Andrés Manuel y no partía de la gente que seguía a Andrés Manuel, porque la violencia siempre parte de las élites. Cuando parte de abajo se llama revolución. De las élites partía esa violencia criminal. Ese es el episodio que quiebra completamente y de manera afortunada, se los digo, a este país. ¿Por qué de manera afortunada? Porque ya no fue solamente la derrota de un líder político, fue la derrota de una comunidad entera, y derrota entre comillas. Fue el robo a una comunidad entera, a un sector entero de este país. Y eso fue lo que germinó esa indignación, ese coraje, pero sobre todo ese compromiso por entender qué era lo que venía más adelante. López Obrador no cejó. Perdió en 2012 también con un robadero de votos, ¿no? Sí, ganó Peña Nieto, pues sí, pero compró una cantidad de votos y todo el mundo sabíamos cuántos, ¿no? A la mala completamente. Y muchos pudieron haber hecho ya tirar la toalla, ya nos deshicimos de él. Y se presenta la tercera y la tercera fue la vencida. Y Andrés Manuel
entendió muy bien, muy, muy bien lo que era el lenguaje de la comunicación para jugar en este terreno. Yo recuerdo un comentario que un día me dijo Adriana Buentello, cuando trabajamos con Julio Astillero en el Octavo, que había una fotografía de Andrés Manuel bajándose a cambiar la llanta del coche. Y me hizo un comentario Adriana en el sentido de que ese mensaje es poderosísimo. ¿Por qué? Porque pone a Andrés Manuel como uno más de la gente. Y es cierto, así lo vio, así lo ve la mayoría. O desmiéntame, como uno más de los mexicanos y de las mexicanas de a pie. Con un presidente al que sí le crees que se meta a un charco para llegar a una zona devastada por un huracán. Y no un presidente que se mete hasta acá, hasta la cintura, ¿no? Este Calderón, pero después se sale corriendo y nada más le toman la foto y vámonos, ¿no? La mañanera jugó un papel determinante en toda esta comunicación de Andrés Manuel López Obrador. Y esto se los digo porque escuchamos a gente como Max Kaiser, por ejemplo, lo leemos más o menos, que de verdad es maravilloso de repente escucharlo. Dice, 6 años de permitirle decir todas las mentiras que quiso, con la complicidad de muchos medios, la normalización de sus plumas paleras y comunicadores pagados, lo hizo sentir que puede decir la mentira que quiera, incluso las más crueles e inhumanas, dice Max Kaiser. ¿No? Un tipo exagerado, un tipo que sobredimensiona, un tipo que respalda golpes suaves o golpes blandos, un tipo que desde un tiempo acá le ha dado incluso por querer dar sugerencias al periodismo cuando el tipo no es periodista, el tipo no tiene ninguna autoridad moral para decirle a un comunicador, a un escritor, a un analista, a un opinador, a un periodista de calle, un reportero, qué está bien y qué está mal y qué línea editorial es la que debes de seguir. ¿Por qué? Porque es un tipo que cuando estuvo en el gobierno se le pasó todo lo relacionado con la corrupción, ¿no? Entonces, de entrada, Genaro García Luna, cuando algo así se te va de las narices, pues sinceramente yo creo que no tienes cara para hablar ni para calificar de palero absolutamente a nadie. Es solamente la frustración de la derrota de un tipo que estaba metido con la gente de Xóchitl Gálvez. ¿Y qué me dice Carlos Bravo Regidor, ¿no? Un analista que dice que claramente la coalición que llevó al poder a López Obrador, esa supermayoría que llevó a López Obrador, está erosionándose, dice Carlos Bravo Regidor. Y aquí voy a tomar prestada una frase de mi querido y admirado Héctor Alejandro Quintanar, ¿no? Que dice que todo este grupúsculo, ¿no? De comentócratas son el massive caller de la opinocracia. Efectivamente, ¿no? Son el massive caller de la opinocracia. Tienen una facilidad para mentir, para lanzar ofensas, lanzar insultos, inventarse cosas, falsear fuentes, ¿no? Que uno de verdad eh, yo sí creo que esta oposición, lejos de pertenecer o de parecerse, ya con esto concluimos, de parecerse en un momento dado a un ideal periodístico, ¿no? Se terminaron pareciendo todos a Chumel Torres. Así de sencillo. Gente respetada en algún momento, con la cual no puedes coincidir, ¿no? Pero que el hecho de mentir para tratar de golpear, pues te convierte en eso, en un Chumel. Simple y llanamente. Simple y llanamente. O como dice Alex, ¿no? Dice Héctor Alejandro, en el massive caller de la opinocracia. Y por supuesto, ¿no? Esa es una reflexión. El tema de la mañanera. Ya estaremos platicando otros puntos sobre Andrés Manuel, pero ese es uno de los puntos claves del éxito del presidente de la República. La comunicación directa con el pueblo de México. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Échele pulgar arriba, por supuesto. Si les gustó el video, compártanlo. Si no les gustó, también compártanlo para la gente que les cae mal, pero compártanlo. Es muy importante, muy, muy importante de verdad para que YouTube nos dé más amplio, más margen, más amplifique nuestra presencia y podamos seguir creciendo como comunidad. Ya lo sabe, suscríbase, por favor. Suscríbase. Hay mucha gente que ve nuestros videos, pero no se ha suscrito. Háganos el favor, por supuesto, de ponerle ahí las suscripciones gratis, ya lo sabe. Dele a la campanita, active las notificaciones de YouTube y si tiene chances, si tiene posibilidades, pues échenos la mano con el super chat, super gracias o uniéndose al canal. Si no, con todo lo demás que haga, se lo vamos a agradecer muchísimo. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.